Bueno, buenas tardes, gente. Vamos a continuar con nuestra clase, mm, la lección número 3 que tenemos para esta semana. Eh, de nuevo, debido a un compromiso respecto a una actividad en el Banco Central que se desarrolla el día de mañana, el miércoles y el jueves, de 14 a 16 horas. Entonces, yo les voy a acompañar en vivo, una clase sincrónica que va a ser la de hoy que vamos a tener, y la de mañana ya sería solamente una clase asincrónica que les va a quedar grabada para que la puedan eh, escuchar, atender y ver ahí el resto del contenido que vamos a desarrollar y que tendrá relación con nuestra evaluación del día miércoles. Voy a compartir mi pantalla y aquí de lo que vamos a hablar ahora es de los actos jurídicos. Habíamos visto un poco, eh, estábamos partiendo de cuestiones mayores a menores, ¿verdad? Relacionadas a la ciencia jurídica. Recuerdan que en la primera semana hablamos de lo que sería el derecho, de lo que era la justicia, concepciones amplias, ¿verdad? Por supuesto, ninguna totalmente abarcativa de lo que son estos valores. Y después fuimos bajando, ¿verdad? O partiendo de lo más etéreo, si se quiere, a lo más aplicado, a lo más verificable, y que a la vez tiene esa, esa razón de ser, ese principio de superioridad, de razón de estar por sobre todo lo demás, que es la Constitución, y que figura no solamente como elemento fundamental, sino la base, habíamos dicho, de la que parten todas las normas, que son, vimos en la primera clase, los átomos que conforman el derecho. Mm, Lo que vamos a ver hoy es lo que tiene que ver con los actos jurídicos. Y ya les voy a mostrar un momentito. Actos, esto minimizamos para que no moleste. Y esto lo ponemos acá. Presentación. Muy bien. Bien, vamos a hablar acá de lo que son los actos jurídicos hasta, digamos, más o menos la mitad de nuestra presentación. La otra mitad la continuamos mañana. Bien, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Es bueno siempre tener más o menos una idea de qué vamos a hablar, hacia dónde vamos a ir. Eso nos quita un poco esa incertidumbre de las clases y nos da también una certeza de qué es lo que vamos a tener que aprender o de qué es lo que vamos a tratar de hablar o tratar de conocer, y para poder ir verificando a medida que vamos desarrollando el contenido, ¿verdad? Mm, Vamos a ver los elementos de los actos jurídicos, ¿verdad? Pues recuerden, todo el contenido, toda la unidad tiene que ver con los actos jurídicos, ¿verdad? Una suerte para la gente que ya dio esto en la facultad, una suerte de repaso general, eh, que nunca está de más, ¿verdad? Luego veremos los objetos de los actos jurídicos, los componentes de los actos jurídicos, los efectos o las consecuencias de estos actos, la representación, los tipos de representación en los actos jurídicos, y la diferencia finalmente en lo que tiene que ver las irregularidades, ¿verdad? En la conformación de los actos jurídicos, y obviamente siempre con apoyo de nuestra constitución, una ley o código civil puntualmente, pues las consecuencias que puede tener eh, la existencia de esos vicios. Bien, vemos entonces, desarrollando el punto uno, que
nos habla de los elementos de los actos jurídicos, lo que vamos a tratar de definirlo un poco, viendo mm, esta relación también entre los elementos, las situaciones que pueden presentarse respecto a los sujetos, ¿m? Lo que es la incapacidad, capacidad de hecho y derecho, cómo actúa esto respecto a las personas jurídicas, el elemento determinante de las personas jurídicas, que es no solo la expresión de la voluntad, sino la responsabilidad también. Bueno, acá hago uso un poco de lo que estábamos viendo en la primera lección, cuando hablábamos de los hechos jurídicos. Y tratábamos de puntualizar un poquitito sobre qué es un hecho, ¿verdad? Eh, en líneas generales, no jurídicamente, partiendo de lo más esencial. Y vimos que, reflotando etimológicamente, deriva del latín factum, que a su vez deriva de facere, que significa acción del hombre. ¿Ok? Un hecho, entonces, es una acción del hombre. Y pasábamos a ver cómo adoptaba una relevancia en el mundo del derecho ese acto, esa acción del hombre, y decíamos que en términos generales era todo acontecimiento natural humano cuya verificación haya sido enlazada por el ordenamiento jurídico con un efecto jurídico determinado, constitutivo, modificativo, extintivo de relaciones jurídicas. Entonces, ahí recuerdan más o menos que yo les había hecho, hecho una suerte de relación, ¿verdad? En donde al comienzo salía el hecho humano y abajo decía el hecho jurídico o el acto jurídico. ¿Qué transformaba a ese hecho humano en un acontecimiento de relevancia jurídica? La única forma o el único medio que puede lograr eso es una norma de derecho. No necesariamente tiene que ser una norma constitucional, porque la constitución no puede abarcar todo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una norma legal. En muchos casos hay ciertos hechos de relevancia jurídica, hechos humanos, que van a tener relevancia jurídica por actos desplegados por la administración, por ejemplo, por medio de resoluciones, ¿verdad? O de ordenanzas, o inclusive de algo súper particular, súper puntual, como es una sentencia, por ejemplo. Entonces, determinada conducta va a tener una consecuencia jurídica directa o va a transformarse en un acto jurídico positivo, negativo, lo que fuere. Puede ser una este, habilitación para hacer algo, o una prohibición de hacer algo, un acto jurídico con esas variables, siempre que haya una regla de derecho que le dé esa consecuencia jurídica. Entonces, para llegar a la concepción del acto jurídico, prescindimos de los hechos naturales para centrarnos en los hechos enteramente humanos. Acá recuerden también que estábamos hablando del ejemplo de la lluvia, ¿verdad? La lluvia en sí misma es un hecho que no tiene relevancia jurídica. Mm, ¿Puede tenerlo? Por supuesto que sí. Al momento habíamos dicho, al momento de celebrar un contrato, puede incluirse como una condición, ¿verdad? Que lluevan tantos milímetros. O sea, que haya lluvia en determinada cantidad a los efectos de perfeccionar el acto contractual, ¿verdad? O si no, podría dar pie a una indemnización, etcétera, etcétera. Y esto es perfectamente viable porque puede darse la circunstancia en que una persona quiera realmente alquilar determinado inmueble para desplegar una actividad relativa a la agricultura que precisa de agua y quiera ese inmueble que sea propiedad de otra persona y le digo, yo te lo alquilo. Bueno, pero te lo voy a alquilar, como me estás pidiendo muy caro, te lo voy a alquilar este,
por una duración, qué sé yo, de 3 meses o de 6 meses. Y ponemos como condición renovar el contrato, por ejemplo, estoy diseñando cualquiera, renovar el contrato siempre y cuando caigan tantos milímetros de agua en el semestre, en el mes, en el año, lo que fuera. Si se da esta condición, el contrato se renueva automáticamente. En ese caso, por ejemplo, la lluvia no tiene, que es algo que no tiene relevancia jurídica, directamente pasa a tenerla. ¿Por qué? Porque hay una norma de derecho, ¿m?, que le da esa consecuencia jurídica. Y ustedes me van a decir, pero ¿dónde está que la lluvia tiene consecuencia jurídica? La lluvia en sí mismo, no hay una ley que diga que la lluvia lo tiene, pero vamos a ver que existen disposiciones legales que permiten que las personas le den dentro de un contrato consecuencias jurídicas a determinados actos. Entonces, tenemos un código civil que dice las condiciones en que se pactó forman para las partes una ley y tienen que adecuarse y tienen que respetarla como si fuera una ley. Entonces, esa norma de derecho está sirviendo como elemento transformador del hecho natural para darle una consecuencia jurídica. ¿Ok? Bien. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de definir un poco esto, pero vamos a prescindir, como decimos ahí, de los hechos naturales y vamos a centrarnos en los enteramente humanos. ¿Cuáles hechos humanos? Y sobre todo, si todos los hechos humanos son jurídicos o pueden tener una consecuencia jurídica. Mm. Y hay algunos que no, hay algunos que no. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de alguien caminando por el parque, una persona con amigos está caminando por el parque o la otra persona que está circulando en bicicleta, no tiene una relevancia jurídica. Salir a cenar con una persona, ¿verdad? Con una mujer, por ejemplo, no tiene ninguna relevancia jurídica. Y lo mismo en este otro caso que estamos viendo de personas que están haciendo en una competencia eh, o corriendo, simplemente se inscribieron para correr, ni siquiera para ganar, solamente se inscribieron para correr esa carrera, comenzarla y terminarla y nada más. No tiene una consecuencia jurídica. Este acto que estamos viendo acá, sí, este es un acto jurídico en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá, este simple hecho de apoyar el dedo ahí en la máquina, está siendo consecuencia de la asunción de obligaciones que esas personas que están ahí eh, tienen que cumplir, evidentemente, con una empresa en la que están prestando servicios, que es la dueña o la que incorpora el aparatito para el registro. Este es un acto que sí tiene relevancia jurídica. Es un acto humano, ¿m?, perfectamente humano. Podemos, son personas, no es ni un robot, ni un animal, ni nada, que está realizando algo con mucha naturalidad, digamos, pero que sí tiene una implicancia o manifiesta tener una implicancia jurídica porque subyace en este acto una obligación tanto para el que está apoyando el dedo como para el que está registrando. El que está apoyando el dedo definitivamente está prestando un servicio, ahí vemos la apariencia de los señores, un servicio de construcción, ¿verdad? Puede ser. Y la empresa que está tomando ese registro, evidentemente, partiendo de la base de que el trabajo no es gratuito, eh, se asume que se compromete a pagarle un sueldo, un salario, prestaciones, siempre y cuando cumplan con este simple hecho. Bien, entonces, tenemos para construir nuestra definición, vamos viendo primero qué, qué tipo de actos podemos tener. Tenemos los voluntarios, los lícitos, los capaces de producir consecuencias jurídicas inmediatas. Entonces, tenemos
como parte con la construcción de la definición. La manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. ¿Sí? Un poco más completo, tenemos acá una definición de acto como una acción que se ejecuta de forma voluntaria. No puede hablarse que hay un acto jurídico, al menos voluntario, si es realizado obviamente en contra de nuestra voluntad. Si tenemos una pistola que nos está apuntando a la cabeza para que firmemos una escritura traslativa de dominio, ¿m? Respecto a un vehículo o lo que fuera, no es un acto voluntario, obviamente, ¿verdad? Entonces, se ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente. Esta característica o esta exigencia de manera consciente pareciera de repente ser muy fácil, ¿verdad? Tener una idea de cuándo algo es consciente o no, si nosotros nos juzgamos por nosotros mismos. Ahora, no en muchas situaciones, o mejor dicho, existen ciertas situaciones en que esa línea divisoria entre la conciencia y la inconsciencia no permanece fácilmente determinable. Personas bajo los efectos de medicamentos, personas con una edad muy avanzada, personas que padecen alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. ¿Mm? Eh, por poner un caso puntual, una persona que tenga Alzheimer, ¿verdad? ¿En qué momento la persona se encuentra consciente? ¿Mm? ¿Y en qué momento no? ¿En qué momento se encuentra en pleno uso de sus capacidades y en qué momento no? Y a lo mejor en ese trajín de pasar de un estado a otro, esa persona firma un contrato o se obliga a algo o cede algo. Entonces, esos son los espacios en los que se construye la teoría de un caso, ¿verdad? Para determinar si hay un acto jurídico, viendo estos elementos que estábamos viendo, que son la voluntariedad, la licitud y las consecuencias jurídicas inmediatas, ¿verdad? Entonces, se ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente con una finalidad, que es la de establecer relaciones jurídicas entre diferentes personas para crear, cambiar o liquidar, extinguir ciertos derechos. Es decir, se puede enunciar que el acto jurídico es una expresión de voluntad. El acto jurídico es una expresión de voluntad. Por ende, es determinantemente humano, ¿verdad? Un árbol, una planta no puede tener una expresión de voluntad. Una roca tampoco. Ahora, ahora, utilizando esos ejemplos que son muy básicos, ¿verdad? La situación resulta sencilla. ¿Qué pasa cuando hablamos de expresión de voluntad de un dispositivo de inteligencia artificial? Porque fíjense que si bien en la doctrina general se entiende que son actos humanos, las personas jurídicas también pueden expresar su voluntad. Tienen ciertas particularidades, por supuesto, que la aprobación en el acta del directorio, siempre por medio de un representante, etcétera. Pero a lo que veo es que puede existir una variable, además de una persona física, ¿m? Que pueda expresar su voluntad. Bueno, ¿cómo se limita o cómo se delimita, mejor dicho, esto en el caso de la inteligencia artificial? Es un mundo al que, al que estamos entrando y es un mundo que está totalmente desregulado, ¿verdad? Evidentemente va a haber mucha casuística que se va a presentar sobre esto. Entonces, enunciamos que el acto jurídico es una expresión de voluntad humana, podríamos agregar, hasta cierto punto, cuyo objetivo es incitar efectos de derecho. Incitar efectos de derecho. Estas consecuencias son reconocidas a través del ordenamiento legal.
es, eh, en el sentido más amplio, la acción que se lleva a cabo conforme a la voluntad consciente y libre del hombre, conforme a la voluntad consciente y libre del hombre, con el objetivo de establecer vínculos jurídicos entre distintas personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. De esta forma, el acto jurídico constituye un hecho en el que interviene la voluntad humana, siendo precisamente dicha intervención lo que el derecho valora para determinar su efecto jurídico. Entonces, puede ser, tomando el caso de la naturaleza, tomando el caso de la lluvia que estábamos diciendo, puede darse un hecho en el que interviene la voluntad humana, no para hacer llover, pero sí para darle valor a ese hecho natural, por ejemplo, siendo precisamente dicha intervención lo que el derecho valora y le da un efecto jurídico. Entonces, en el caso de la lluvia de por sí no es un acto jurídico, no es una expresión de voluntad. Tampoco hay expresiones de voluntad que puedan hacer llover, ¿verdad? Sí hay expresiones de voluntad que pueden relacionarse con el hecho natural y como son expresiones de voluntad humanas, entonces el derecho las protege. ¿Ok? Bien, y la transforma en actos jurídicos y le da una consecuencia jurídica. No solo una consecuencia jurídica, sino también, sino también una consecuencia respecto al incumplimiento de esa expresión de voluntad. Bien, tenemos, como les estaba diciendo, el artículo 296 del Código Civil, dice, son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Las omisiones que revistieren los mismos caracteres están sujetas a las reglas del presente título. Entonces, actos voluntarios, lícitos. Acá tenemos las dos condiciones ya mezcladas en la definición, ¿verdad? Que tengan por fin inmediato. Inmediato significa mm, todo este acto de disposición que estoy haciendo, ¿verdad? De voluntad y dentro del análisis de lo que razonablemente puedo decir es un acto lícito, lo quiero para el fin inmediato de crear, modificar, transferir, conservar, extinguir derechos. Ahora, el disfrute, fíjense, el disfrute de esos derechos no tiene por qué ser inmediato. Porque si uno dice, si uno malentiende este artículo del Código Civil y dice, ah, bueno, eh, si yo voy a hacer un testamento, que es un acto jurídico, estoy con el fin inmediato de transferir mis bienes. Todavía no me morí, ya los tengo que dar. No, se crean derechos por medio de esa manifestación de voluntad, que van a ser efectivizados, van a ser disfrutados, hasta si se quiere, una vez que se cumpla la condición de la muerte del causante. Entonces, no hay que mezclar eh, los elementos y las situaciones de los actos jurídicos. Lo que hace es la manifestación de voluntad. Yo quiero que, en el ejemplo que voy a poner, yo quiero que cuando fallezca mis hijos sean propietarios de mis bienes. Cuando se dé la condición. No entender que el fin inmediato es que implica que las consecuencias se tengan que dar de forma inmediata. Puede estar la consecuencia sometida a condición, a modo, a plazo, etcétera, etcétera, que es lo que vimos, creo, ya la vez pasada, ¿no? Bien, luego tenemos, según la Real Academia de la Lengua Española, estábamos viendo en el análisis de este primer elemento que es la voluntariedad. Insisto mucho con esto para poder discernir lo que implica la voluntariedad como elemento del acto jurídico, ¿verdad? Y tenemos acá 10 definiciones, ¿sí? Respecto a la voluntariedad. La primera es facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, o sea, queremos o no queremos algo, ¿m? Queriéndola o aborreciéndola o repugnándola. Manifestación de voluntad es esto. Libre albedrío o libre determinación, elección de algo sin precepto o impulso externo, alguien nos empuje, ¿verdad? A elegir algo. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. Gana o deseo de hacer algo, o de tener algo también, o de decir algo. Elección hecha por el propio dictamen a gusto, sin atención a otro respecto o reparo. Propia voluntad. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia. Todas estas son manifestaciones de la voluntariedad que pueden ser incluidas en la concepción que vamos a tener nosotros de lo que son los actos jurídicos o este elemento de los actos jurídicos. Bien, tenemos tres circunstancias. Ven cómo de repente la voluntariedad puede tener bastantes matices y ya lo que decimos, no, claro, que sea voluntario es que sea algo querido. Momento, hay ciertas cosas que tienen que existir o tienen que darse para que el derecho considere que ese acto fue querido. Discernimiento, intención y libertad. Bien. Esto porque existe la voluntad, inclusive en la confección legal, que es este principio de autonomía de la voluntad que habíamos dicho, está en el 669, que dice, los interesados pueden reglar libremente sus derechos, libremente, voluntariamente, significa, observando las normas de la ley y observando las otras. Y este es el otro artículo que afecta también al principio de la autonomía de la voluntad siempre que se den esos tres elementos, ¿verdad? Que dice las convenciones hechas en los contratos forman para las partes, es lo que le decía hace rato, forman para las partes una regla a la que tienen que someterse como a la ley misma. Por eso es que siempre se dice que el contrato para las partes es ley. O sea, la manifestación de voluntad en forma legal eh, hecha en un contrato que implique un acuerdo de partes es un compromiso, ¿m? Que tiene la misma potencia, la misma fuerza que una ley para las partes que intervienen. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de verificar que se den las condiciones objetivas y subjetivas de la voluntad en una persona, ¿verdad? Porque va a implicar un lazo, una unión de la que no van a poder deshacerse, ¿verdad? O hasta que se cumpla el objeto del contrato, o hasta que eventualmente decían rescindirlo, o hasta que sea el fallecimiento de alguno, o alguna de las formas de terminación de los contratos que también están previstas en la ley. Bien, entonces, agrega el artículo, ellas obligan, mejor dicho, a lo que esté expresado en el contrato y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. Luego tenemos el segundo elemento, que es la licitud, que en el diccionario panhispánico del español jurídico, la licitud implica de una manera bastante sencilla, conformidad, conformidad a derecho. Por eso es que en estos dos ejemplos, la probabilidad de reclamar el incumplimiento del acto jurídico al que uno se comprometió varía. En el primer caso, el narcotraficante, por ejemplo, no puede reclamar el incumplimiento, puede darse que se reúnan 4 o 5 personas para poner capital, para enviar un cargamento a, no sé, a Europa. ¿Mm? Y después el encargado de la droga o cayó preso, o se murió, lo mataron, se fue con la droga, etcétera, etcétera. No hay
incumplimiento que se puede reclamar judicialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿m? El objeto del acto jurídico era ilícito. El objeto del acto jurídico era ilícito, obviamente. Y eso difiere de situaciones en las que sí se pueden dar, que es el segundo caso del cliente de telefonía que puede reclamar el incumplimiento de las prestaciones a las que la empresa se comprometió mediante una expresión de voluntad. Entonces, tampoco es un elemento menor este de la licitud. Y acá entra una cuestión muy puntual y que empieza a estar en el tapete en estos días otra vez, el tema de los cuidacoches. Los cuidacoches, en el imaginario colectivo, hay algunas personas que entienden que ellos en realidad prestan un servicio. Ellos mismos venden la idea que prestan un servicio y cuando va la policía a detenerlo dice yo estoy trabajando. El Código Civil establece que es parte del patrimonio del Estado las calles, ¿verdad? Incluyendo las aceras, avenidas, etcétera, etcétera. Eh, y el que puede disponer prestaciones respecto a esos bienes de uso público, bienes públicos, es solamente el Estado. Estas personas son particulares que dan a entender o pretenden dar a entender que están prestando un servicio que solo puede estar prestado por el Estado, ¿verdad? Eh, el servicio que ellos dicen prestar tampoco es legal desde el punto de vista que, punto uno, no está regulado, punto dos, no es regulable porque ellos mismos lo convierten, en las condiciones que lo prestan, ellos mismos lo convierten en algo ilegal. ¿Por qué? Porque fíjense, el núcleo del acto jurídico del cuidacoche que es, págame para que cuide tu vehículo. Ok, y uno se pregunta, o uno le pregunta, ¿y de qué lo vas a cuidar? Y de lo que le voy a hacer si es que no me pagas para que cuide tu vehículo. O sea, él mismo plantea el riesgo y la solución. Y de hecho, esto es moneda corriente, ¿verdad? Uno no le paga al cuidacoche y viene, le falta el retrovisor, la antena, la rueda, está rayado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay gente que se dedique normalmente, o no hay gente que, al menos una cantidad muy grande, se ponga a robar ese tipo de cosas, ¿verdad? Aparte, otra cuestión, no menos importante, en el caso de que uno llegue y encuentre algún daño en su vehículo, el coche no tiene posibilidad de responder por el incumplimiento de ese servicio. No es un seguro contra todo riesgo. Es un, si es que lo prestase de esa manera, es una oferta sumamente precaria de un servicio que es inalcanzable para el oferente, que es el prestador, o sea, el cuidacoche, ¿verdad? Porque no puede ponerse a controlar todos los vehículos de una cuadra y ofrecer una garantía de que a ninguno de esos vehículos le va a pasar nada. Entonces, todo eso, porque por un lado no es lícito lo que ofrecen, porque hay normas que regulan la propiedad de las calles, que son del Estado. Eh, Hay otras normas que establecen que para el acuerdo de voluntades el objeto del contrato tiene que ser legal. Esto no puede ser legal porque no está regulado. Y tampoco puede hablarse que haya una manifestación voluntaria de aceptación por parte del dueño del vehículo. El dueño del vehículo está amenazado. ¿Por qué? Porque por lo que le va a pasar al auto si es que no le paga el cuidacoche. Entonces la voluntad, que es otro elemento del acto jurídico, se encuentra seriamente comprometida. Y tampoco el servicio que ofrece en cuanto a sus efectos o a sus consecuencias en caso de producirse el hecho que no se tiene que producir, que es el daño al vehículo, es exigible al prestador. ¿Por qué? Porque no está en la ley. Porque no se puede decir que se le aplique al cuidacoche los mismos principios la ley 826 o 726 creo que era, la ley de seguros.
porque no se encuentra, no es un prestador de seguros, no está registrado, no es nada. Entonces, la actividad es absolutamente ilícita, ¿m? No tanto porque sea punible, sino porque no se encuentra prevista en la ley. Punible sí es desde el punto de vista de la amenaza, ¿verdad? Hay veces que se da la amenaza y veces que no. Pero ilícita en el sentido que es algo que está al margen de la ley. No está regulado, no es regulable tampoco. Entonces, este es un ejemplo perfecto de un acto humano, pero que no es un acto jurídico porque no es lícito. ¿Ok? El tercer elemento de la definición es el fin inmediato de producir consecuencias jurídicas. Y acá estamos viendo al fin inmediato que distingue los actos jurídicos de los demás actos voluntarios, se llega por medio de la interpretación de la declaración o manifestación de la voluntad, o incluso de la conducta de las partes que permita inferir la voluntad en dicho sentido. Entonces, eh, bueno, con relación a la manifestación de voluntad, vamos a desarrollarlo un poco más adelante. Pero con relación a este fin inmediato, es eh, mezcla un poco acá el tema de voluntad, dando con el aspecto de dar a entender la manifestación de voluntad, pero en realidad yo quisiera centralizar, como lo hice hace un momento, en la idea de que el hecho de que se manifieste la voluntad en ese acto jurídico, recuerden siempre no confundir con la realización de los efectos del acto jurídico, que vimos en el Código Civil cuando decía todas las circunstancias en las que se podían crear, modificar, transferir derechos, etcétera, etcétera. Eso puede darse más adelante o puede darse también inmediatamente. A ver, si yo me voy a vender mi vehículo, firmo un contrato ahora a una persona y le digo, bueno, en este momento firmamos y te entrego. Puede darse el efecto del acto jurídico en ese momento o puede diferirse para más adelante. ¿Mm? Bien. Acto, desarrollando siempre este fin inmediato de producir consecuencias jurídicas, ¿no? Acto voluntario ilícito sería ir de pesca y quedarme eh, con las presas. Y acto jurídico sería la firma de un contrato de compra-venta. Claro, son, acá hay un ejemplo en que hay dos circunstancias en que tenemos dos actos, pero uno es jurídico y los otros no, por más que revistan los otros elementos de voluntariedad y licitud. ¿Mm? Acto voluntario ilícito sería ir de pesca y quedarme, ¿verdad? O yo voy con un amigo y le digo, mira, me saca cada uno y ya está, no hay reclamo, ¿verdad? Pero no es por eso un acto jurídico. ¿Mm? Y un acto jurídico que implica ¿eh? O que inherentemente se entiende que incluye la voluntariedad y la licitud es la firma de un contrato. Bien, ahora vemos entonces los elementos de los actos jurídicos que pueden ser los sujetos, objetos, las formas y las causas. Con relación al primero de ellos, ¿verdad? Vemos que son integrantes de la relación jurídica emergente, o sea, a la que se da nacimiento con el perfeccionamiento del acto, que deben tener capacidad para el acto. Acá viene a tomar una posición fundamental el elemento de capacidad para que el sujeto pueda intervenir en el acto y generar efectos, ¿verdad? De lo contrario, puede ser que realice un acto voluntario, eh, realice que el acto sea voluntario, que sea, que sea lícito también, pero no va a ser jurídico. ¿Por qué? Porque le falta uno de los elementos para que el sujeto pueda realizar ese fin de generar las consecuencias jurídicas. Entonces le va a faltar una de las patas, no se va a perfeccionar como, como un acto jurídico. Por ejemplo, el chico, que era una costumbre muy común antes, hoy por ejemplo ya no lo harían, ¿verdad? Pero anteriormente
eh, era costumbre de los padres mandar a los chicos con la botella de cerveza vacía a la despensa a comprar una recarga, ¿verdad? No siempre recuerdo yo cuando era más joven que iba por la calle, de repente lo veía así algunos chiquitos, así que iban con una botella en cada brazo, iban a la despensa y después salían de la despensa con las botellas nuevas cargadas. Los padres, por lo visto, estaban ocupados en otros menesteres y lo mandaban a los chicos. Era una costumbre bastante común antes. Mm, Si bien esos actos jurídicos eran viables y no deberían serlo por el hecho siguiente, eh, esos chicos iban voluntariamente, digamos, hasta si se quiere, no es que se iba la mamá pegándole para que vaya a la despensa, le decía, mira, te doy un 5.000, un 10.000 en la época, si te vas y me traes. Bueno, entonces los chicos iban voluntariamente, eh, tenían la intención de generar actos jurídicos, que sería la entrega del dinero del papá a cambio de una cerveza nueva, pero sería ilícito por la carencia de capacidad de esos chicos. Primero porque no tenían, eh, o principalmente porque hay una prohibición legal expresa de venderle alcohol a menores de edad. Y por más que supiera el almacenero que la cerveza no era para el chico, sino que era para el padre que estaba en la casa, la realización del intercambio no era con el padre, era con el chico. Entonces, eso es lo que tornaba jurídicamente nulo, pero fácticamente, hasta diría tradicional, ese tipo de operaciones. Ahora, ¿m? Dentro del mundo del derecho, eh, si ese chico llegase a, por ejemplo, le dio el dinero doblado, tenía que darle eh, tres billetes de 10.000 y le dio dos de 10.000 doblados y en el medio había, en vez de uno de 10.000, había uno de 2.000. El vendedor no podía reclamarle al chico. ¿Por qué? Porque celebró un acto jurídico con una persona que tenía incapacidad. Entonces no puede reclamarle nada a un incapaz. ¿Verdad? Un menor de edad es una persona incapaz. Entonces, esos son algunos de los alcances que tiene el tema de la capacidad y por qué la relevancia de la capacidad en los actos o como condicionante de los actos realizados por los sujetos de los actos administrativos. ¿No? Bueno, ¿qué dice el Código Civil? Dice, la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Capacidad de hecho. Aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad. Este estaba modificado, creo que esto estaba en 18. Y no haya sido declarado incapaz judicialmente. Son absolutamente incapaces. De hecho, las personas por nacer, los menores de 14 años de edad, los enfermos mentales y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios. ¿Ok? Entonces, acá establece los elementos que necesita un acto jurídico en cuanto a los sujetos para ser un acto válido. Luego tenemos el elemento de los objetos. Se identifica como el contenido del acto jurídico al cual se dirige la voluntad de las partes. Un acto jurídico tiene cabida siempre y cuando un objeto, ya que se trata, sin cuando tenga un objeto, ya que se trata de un requisito básico. Dicho objeto a perseguir debe ser lícito para su validez. Entonces, acá el objeto, por supuesto, traemos de nuevo a colación el ejemplo de los narcotraficantes. Si hay una prohibición expresa de comercializar determinadas drogas, ¿m? Entonces no puede reclamarse el incumplimiento de una contraprestación en un acto jurídico, que es una obligación, un contrato, un acuerdo entre las partes. El objeto entonces es el contenido
del acto y las voluntades convergen en el objeto. ¿Qué nos dice la ley respecto al objeto? En el artículo 299 dice que no podrá ser objeto de los actos jurídicos aquello que no esté dentro del comercio, y me dicen de repente, bueno, qué fácil, lo que no está en el comercio. Increíblemente hay gente que, y esto fue un caso muy simpático, o una noticia, mejor dicho, muy simpática, que se dio, saltó en uno de estos medios de Argentina, en donde había una persona que estaba vendiendo lotes en la luna. ¿Mm? Había persona que vendía lotes en la luna y decía, no, la luna, como es, a ver, no, si bien los norteamericanos llegaron, ahora llegaron los chinos, creo que lo de la India ya pusieron un satélite, etcétera, etcétera. Eh, como no fue reclamada por nadie, entonces yo tomo propiedad de esta determinada zona en la luna y comienzo el loteamiento para que el día de mañana sí sea habilitado. Y había gente que, increíblemente, había gente que adquiría esos lotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No está dentro del comercio, no está dentro del comercio. Eh, del comercio, estamos hablando siempre del comercio formal, porque me viene a la mente otro caso eh, de donde hablamos de circunstancias que sí son comercializadas, un poco más posibles que un lote en la luna, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el tráfico de órganos, ¿verdad? Hay ciertas, me viene a la mente porque estoy recordando una entrevista que le hicieron ahora al presidente argentino, cuando todavía no era ni siquiera diputado, iba a estos programas que están eh, en la televisión argentina y de repente causó mucho revuelo una entrevista donde le hablaron del tema de que uno pueda disponer de sus órganos y el tráfico de órganos y comercializar, abrir la legislación para que pudieran comercializarse órganos, ¿verdad? Bueno, y él había dicho que sí, que estaba a favor y que bueno, que cada uno venda su cuerpo si quisiera, ¿verdad? En un dejo un poco exagerado quizás del libertarismo o libertarianismo que propugna. Eh, sería una charla muy extensa determinar los pros y los contras de ese tipo de actividades comerciales, ¿verdad? Y más otra vez determinar qué puede comerciarse y qué no. Fíjense que hay muchas cosas que están dentro del comercio y hay muchas cosas que no están dentro del comercio. Y hay niveles de injerencia de las reglas respecto a esa comercialización. Bien, de cualquier manera hay ciertas circunstancias en que, de nuevo, no está un poco claro si hay algo que está o no dentro del comercio. A ver, está dentro del comercio, por ejemplo, en nuestra información personal, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestras preferencias, nuestros intereses. Cualquiera diría que no, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos frente a una pantalla es todo medible, ¿m? Recolectable, almacenable en un archivo y producto del comercio a las empresas. ¿Cómo sucede esto? Porque todo lo que sea redes sociales, X, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, todo el tiempo, todo el tiempo están midiendo qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros preferimos, nos gustan, no nos gustan, crean un perfil con nuestra información, ¿m? Y esa información se la venden a las empresas para que las empresas puedan diseñar una publicidad puntualmente que ataque esos puntos que sí nos interesan y que las empresas como Facebook nos envíen a nosotros esa publicidad. Entonces, y esto es fácilmente verificable cuando nosotros hablamos frente a cerca del teléfono o frente a una
computadora y decimos, sí, me encantaría ir a, qué sé yo, de vacaciones a Cancún. 5 minutos después empezamos a ver y nos saltan las publicidades. Empresa de viaje, lo que sea, Booking, todo, nos van lanzando publicidades con relación a información que nosotros no le dimos, pero que en una fracción de segundo ya se comerció. Entonces, obviamente la realidad se mueve más rápido que el derecho y muchísimo más rápido que las leyes. ¿Ok? Pero lo importante de esto es tratar de darle muestras de que hay ciertas situaciones en que no es todo blanco y negro. O sea, si yo les digo, esto está a la venta, está en el comercio, me dicen que sí. Ahora, si les digo, mi formación personal académica está en el comercio, y me van a decir que no. LinkedIn, por ejemplo, ¿qué hace? Comercia con eso. La publicidad, nos interesa un curso, porque toda la vida nos formamos en derecho público y nos saltan de repente. Bueno, son casos en que no resulta muy fácil definir. Lo segundo, que no puede ser objeto del comercio según la ley, es lo comprendido en una prohibición de la ley. ¿Mm? Acá, por supuesto, entran a jugar la retroactividad de la ley, que la prohibición debe ser expresa, por supuesto. Pues acuérdense del otro artículo del Código Civil que dice nadie está obligado a lo que dice la ley, ni prohibido de lo que expresamente ella prohíbe. O sea, no puede entenderse que está prohibido. No, no querés que circule en esta calle, en este sentido, pues poneme un cartel de contramano. ¿Mm? Eh, no es que no hay ningún cartel, no hay ninguna señalización y estoy circulando y me para ya un policía de tránsito y me dice, no, acá no puede circular. ¿Y dónde dice? Y está en la ley. ¿En dónde? No dice expresamente. ¿No? Entonces, en esos casos, la exigencia es que sea expresa. Tercero, los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. Las formas. En cuanto a las formas, vamos a ver qué es la substancia o contenido del acto jurídico exteriorizado por las solemnidades, a cuya observancia subordina expresamente la ley, su subsistencia y validez. Vamos a profundizar un poco más adelante de eso. Que es un conjunto de prescripciones de la ley respecto a las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Y tales son la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea por escribano público o el concurso del juez del lugar, decía Vélez en su anteproyecto. Entonces, es una forma, refiere a solemnidades, ¿m? Modos de realizarse los actos para que tengan validez. Constituyen un requisito de validez del acto si fuere prescripta bajo pena de nulidad, lo cual es excepcional. Excepcional. No, la regla general no es que si no se respeta la forma, sobre todo en derecho privado, si no se respeta la forma, hay una causa de nulidad. En cuanto al derecho público, anteriormente esto a nivel nacional, ¿verdad? No estaba expresamente determinado. Hoy, mediante una ley que se llama Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 6715 del año 2021, se establecen en el artículo 12, si mal no recuerdo, bajo la capite, requisitos de regularidad y validez de los actos de la administración pública, la forma del acto administrativo o en la forma del acto público. ¿Qué significa eso? Contrario censo. Si es que el acto público no se realiza en la forma prevista por la norma, carece de validez, siendo que establece
como requisito de regularidad y validez. Y luego tenemos la causa, que es la intención motivada de la realización del acto jurídico. Es el porqué de la obligación. Y acá les traigo como ejemplo el caso o la regulación que tiene de la causa el Código Civil argentino, que en el artículo 181 expresaba: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Fíjese el nexo que hay entre este elemento indispensable, ¿verdad? Que es la voluntad, elemento indispensable del acto jurídico, y la causa. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Hoy en día nosotros no tenemos en nuestro Código Civil una disposición que hable de el elemento causal, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la tenemos también en esta ley 1715, cuando habla de los requisitos de los actos de la administración. Quiere decir la causa, que es qué finalidad. O sea, el acto administrativo fue dictado para cumplir qué fin. Sobre todo partiendo de la base que los actos de la administración se realizan, en teoría, en beneficio de la convivencia pacífica de las personas, ¿verdad? A ver, se hace un acto administrativo o un acto estatal para generar caos, o al menos no debería, ¿verdad? Decisiones de repente muy poco razonadas pueden generarlo, pero es entendible que eso es consecuencia de la negligencia y no de la voluntad del funcionario público. Bien. Luego tenemos, con relación a, a los sujetos, entrando a hablar de este elemento fundamental que es que identifica la operatividad de los sujetos de los actos jurídicos, que es la capacidad, incapacidad, derecho y hecho. Dice la ley: la capacidad jurídica es uno de los atributos de la personalidad. Es la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como la de ejercerlos. Tener derechos y obligaciones y ejercer. El Código Civil establece en el artículo 36 que la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo, como habíamos visto, o por sí solo sus derechos. Y el código entiende capaz al ser humano que haya cumplido, esto estaba modificado, 20 años de edad, no haya sido declarado incapaz judicialmente. Aquí vimos cuáles son, reiteramos un poco lo que dice la norma respecto a lo que son absolutamente incapaces, que son las personas por nacer, los menores de 14 años, los enfermos mentales y los sordomudos. ¿Por qué? Porque no tienen forma de exteriorizar su voluntad, por ejemplo, o su voluntad pudiera estar viciada. Las personas por nacer, porque tienen una incapacidad absoluta, eh, por ningún medio, por ningún medio de expresar su voluntad, porque ni siquiera tienen conciencia aún de sí mismos. Los menores de 14 años de edad, porque se entiende que el desarrollo cognitivo de un menor de 14 años todavía puede estar eventualmente afectado puede ser objeto de conmoción por violencia, en el sentido de que puede ceder ante las amenazas de un padre, por ejemplo, o de un hermano o de otro chico del aula, también porque pueda darse un nivel de desarrollo que todavía implique el pensamiento mágico, ¿verdad? O sea, una imaginación que no le permita escenificar acabadamente el contenido jurídico
de algo y las consecuencias jurídicas de esa voluntad, ¿verdad? Los enfermos mentales, básicamente por algún aspecto en común con los menores de 14 años, ¿verdad? Son personas que no tienen sí tienen un nivel de desarrollo probablemente, pero lo que tienen es una alteración de la realidad y esto impide que perciban adecuadamente las consecuencias de los actos que van a realizar. Entonces, por eso se entiende que su voluntad puede estar alterada o que su voluntad no puede ser sincera. ¿Eh? Y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios son circunstancias muy puntuales en las que la persona probablemente sepa muy bien en lo que consiste el acto jurídico, cuál es el objeto del acto jurídico. Puede ser que sepa muy bien las consecuencias de ese acto jurídico, pero ahí el problema se da no en la interiorización de la realidad respecto a la persona que va a brindar su voluntad, sino en la exteriorización. Lo mismo que el caso de las personas por nacer. No tienen forma, no tienen forma de brindar el resultado de esa interacción entre lo que ellos perciben y la consecuencia jurídica, que es la expresión de voluntad. ¿Mm? Bien, la capacidad de derecho es la capacidad que se tiene para ser titular de un derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. La incapacidad de derecho, esta incapacidad de derecho es de carácter excepcional. Excepcional. Fíjense, en el primer caso tenemos absolutamente incapaces de derecho a todas las personas por nacer, a todos los menores de edad, a todos los enfermos mentales y a todos los sordomudos. En cambio, la incapacidad de derecho es excepcional y siempre debe ser relativa, no general. Es muy, muy extraño el caso en que, y no estoy entendiendo ahora, no me viene una, una incapacidad jurídica absoluta, un ejemplo a la mente. Estoy pensando inclusive en una persona privada de libertad que pueda estar condenada a muerte, ¿verdad? En algún país que pueda hacerlo, aún así tiene una capacidad procesal de apelar, de recurrir, de peticionar a las autoridades, de ejercer el derecho a peticionar a las autoridades. Ninguna, ninguna capacidad de derecho es absoluta. ¿Mm? Siempre es relativa, o sea, afecta a una porción del patrimonio de derechos de una persona, ¿verdad? Y son apenas prohibiciones legales, fundadas en el orden público, moral o interés social. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples o actos jurídicos determinados. Ejemplo, los cónyuges no pueden donarse mutuamente o un juez no puede adquirir bienes sometidos a su jurisdicción. Entonces, es una prohibición muy puntual. ¿El juez no puede adquirir ningún bien? Claro que puede. Puede comprar una casa, puede comprar un vehículo, puede comprar, no sé, libros, equipos, todo lo que quiera. Ahora, un juez encargado por ejemplo, no sé si eran los jueces de garantía o los jueces de ejecución, los que tenían de repente cargo de custodiar algunos bienes. Y si, bueno, voy en comiso, voy a este vehículo de los narcotraficantes, voy a incautar. Bueno, comprar ese vehículo o comerciar ese vehículo, puede ser donación, lo que fuera, no puede hacer. ¿Ok? Pero fíjense que es una prohibición muy puntual respecto a, como les decía, todo el catálogo de derechos que puede tener una persona. Entonces, la incapacidad de derecho es súper limitada, ¿m? Muy puntual. Las personas jurídicas y la responsabilidad. ¿Cómo se da esta relación entre las personas jurídicas, los actos
jurídicos desplegados por estas personas y la responsabilidad de esta persona. Persona jurídica, para empezar, ¿qué es? Es una entidad jurídica independiente de sus miembros, que constituyen una pluralidad de agentes, que a su vez mantienen cierto interés en el ente, pero que en su conjunto conforman una sola entidad, una persona, a quien la ley, para distinguir del sujeto, persona humana, física, le llama persona jurídica o de existencia ideal, por ende, con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Entonces, es el ejemplo que siempre, no hace falta, pero siempre lo doy, ¿verdad? Todo lo que integramos acá a esta clase, nos juntamos y creamos una empresa. Esa empresa va a tener un nombre, igual que una persona. Esa empresa va a expresar voluntades al momento de contratar proveedores, al momento de contratar para la provisión de energía eléctrica, al momento de registrarse como contribuyente de determinados impuestos. ¿Mm? Y todos esos actos y todas esas obligaciones emergentes de los actos van a ser absolutamente independientes de nuestras personas. ¿Okay? Una cosa va a ser la persona jurídica, su obligación de tributar, su cuenta de ANDE, lo que le tenga que pagar a los proveedores. Otra cosa es mi cuenta de ANDE, mi obligación de tributar, mi obligación de pagar alguna otra cosa que haya comprado o contratado. Entonces, es perfectamente escindible, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Son personas jurídicas, dice el artículo 91 del Código Civil. El Estado, las municipalidades, la Iglesia Católica, los entes autárquicos, autónomos y economía mixta y demás entes de derecho público que conforme a la respectiva legislación sean capaces de adquirir bienes y obligarse, universidades, asociaciones que tengan por objeto el bien común, asociaciones inscritas con capacidad restringida, fundaciones, sociedades anónimas que ya prácticamente no existen, y las cooperativas y las demás reguladas en el libro 2. También son personas jurídicas los estados extranjeros, organismos internacionales reconocidos por la República y las demás personas jurídicas extranjeras. La responsabilidad en cuanto a la manifestación de voluntad o a las gestiones de estas personas jurídicas las tenemos en el 94 y en el 96 del Código Civil. 94 dice, las personas jurídicas son sujetos de derechos distintos de sus miembros y sus patrimonios son independientes. Sus miembros no responden individual ni colectivamente de las obligaciones de la entidad, salvo las excepciones establecidas en este código. El artículo 26 nos dice que las personas jurídicas poseen para los fines de su institución la misma capacidad de derecho que las personas físicas para adquirir bienes o contraer obligaciones. Entonces, tenemos dos cuestiones puntuales acá en estos artículos. Primero, la independencia patrimonial de la persona, el patrimonio en general, de la persona física, de la persona jurídica, que tenemos en el 94. Esto es lo que motiva entonces que cuando nuestra empresa se atrasa con su pago de IVA, en principio, salvo que seamos todos dolosos evasores y que hayamos dolosamente eh, hecho las gestiones para evadir impuestos, que ahí vamos a entrar a otra casuística muy distinta, mes a mes, la obligación de pagar el IVA para la empresa es distinta a mi obligación de pagar el IVA. ¿Ok? Bien, hay que hacer una declaración jurada para la empresa, una declaración jurada para cada uno de los miembros, porque los patrimonios, que son tanto los derechos como las obligaciones, entre ellos la obligación tributaria, son independientes de las personas. ¿Mm? Por eso es que las reclamaciones de pago de impuestos se dirigen tanto a personas jurídicas como a personas físicas. Y lo segundo, también en el 96, que es la misma capacidad de derecho.
la misma capacidad de derecho. Obviamente no puede tener capacidad de hecho. ¿Por qué? Porque la persona jurídica precisamente es un ente de existencia ideal. No puede ejercer derechos de por sí mismo, que era el requisito de la capacidad de hecho. El artículo 98, que tiene puntual relación con lo de la responsabilidad, dice, las personas jurídicas responden del daño que los actos de sus órganos hayan causado a terceros. Los actos de sus órganos, a quienes componen la persona jurídica. Trátese de una acción o omisión y aunque sea delito, cuando los hechos han sido ejecutados en el ejercicio de sus funciones en beneficio de la entidad. Entonces, el camioncito que va y choca, es el camioncito de la empresa, ¿m? Que estaba repartiendo mercaderías de la empresa, se va, le choca a otro vehículo, hace responsable a la empresa, no al que manejaba, no al camioncito, a la empresa dueña del camioncito. Dichos actos responsabilizan personalmente a sus autores con relación a la persona jurídica. Entonces, personalmente va a responder el chofer que estaba manejando, pero con la empresa. Y la empresa va a responder frente al dueño tercero que haya sido chocado por el camioncito. Así funciona esa relación. Responde también la persona jurídica por los daños que causen sus dependientes o las cosas de que se sirvan conforme a las normas de este código. La responsabilidad de los directores y administradores. ¿Cómo se diseña esto en la ley? Dice, los directores y administradores son responsables respecto a la persona jurídica conforme a las normas del mandato que vamos a ver en la última lección. Estarán exentos de responsabilidad aquellos que no hayan participado en el acto que ha causado daño. Puede ser la reunión de directorio que dijo, bueno, este año vamos a agarrar y no vamos a pagar impuestos, o este año vamos a agarrar y vamos a utilizar la empresa para estafarle a todos los proveedores. Bueno, el que no participó de la toma de decisión, o el director que no participó, o el accionista, si se diera el caso, no va a tener responsabilidad. Salvo que habiendo tenido conocimiento de que iba a realizarse, no haya hecho constar su disentimiento. Puede ser que en la reunión de directorio donde se dijo, bueno, esta empresa ahora se va a dedicar a, por ejemplo, el caso de los pagarés, la mafia de los pagarés. Si en una reunión de directorio de todas estas empresas que están afectadas ahora, se tomó la decisión de contratar al estudio jurídico tal, porque era el estudio jurídico que podía conseguir mediante la mafia de los pagarés, cobrar 2 o 3 veces una deuda que ya se pagó, todos los que hayan tenido participación en esa reunión son responsables, salvo los que hayan tenido participación en la reunión de directorio de esa empresa que haya dicho, no, yo quiero que quede en acta, por favor, que yo me opongo a esto porque esto no está bien. En ese caso, sí, va a quedar eximido de responsabilidad. Con relación a la voluntad de las partes, eh, se constituye un elemento de las personas jurídicas, aunque se entienda que es una persona distinta a la de los miembros o personas que la conforman. Acá se sustituye, mejor dicho, la voluntad personal de los integrantes por la voluntad legal que obliga a la persona jurídica, ya que debe actuar por medio de su representante forzoso o necesario. Claro, la persona jurídica no puede hablar, no tiene voz, ¿verdad? Habla por medio de su presidente, su director, el abogado representante, etcétera, etcétera. ¿Cómo se demuestra la voluntad de las personas jurídicas? Por dos, principalmente. Estatutos donde consta el objeto, o sea, la voluntad de creación, cuál es el fin por el cual se creó esa persona jurídica, y por las actas del directorio. Si la decisión va en contra de lo que establecen los estatutos, no representa la voluntad de la entidad y en consecuencia carece de efectos vinculantes. Luego vamos a los objetos, o al objeto, mejor dicho, de los actos jurídicos, que según el profesor Bonifacio Ríos, constituyen todos los bienes materiales e inmateriales sobre los cuales recae el interés
implicado en la relación y se constituyen en el punto de incidencia de la tutela jurídica. Lo que conocemos como obligaciones constituyen los efectos, perdón, del acto, que es lo que yo le decía, las consecuencias de esa manifestación de voluntad realizada por medio del acto jurídico, ya que este tiene como consecuencia la creación de obligaciones jurídicas para las partes intervinientes en él. Entonces, el objeto del acto sería de esta relación. El objeto del acto sería el bien sobre el cual recae el interés de las partes, ¿sí? Que puede ser un bien físico o un bien de existencia ideal como un derecho, por ejemplo, ¿verdad? El efecto del acto sería el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del acto. Y el objeto de esas obligaciones es lo que se denomina prestación. Y acá tenemos un ejemplo. El objeto del acto sería el bien sobre que recae el interés de la parte. Adquisición de un vehículo. O sea, uno que vende y el otro que compra. ¿Ok? El vehículo. El efecto del acto sería el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del acto. Por una parte, entregar un vehículo y por la otra parte, pagar el precio del vehículo. Ese sería el efecto del acto de compraventa. Y el objeto de estas obligaciones, porque decimos conjunto de derechos y obligaciones que surgen del acto, el objeto de estas obligaciones es lo que se denomina prestación. El artículo 418 del Código Civil nos habla de la prestación y dice que constituye el objeto de la obligación. Debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. Luego tenemos la imposibilidad de ser objeto. Puede ser una imposibilidad material o física que proviene de las leyes naturales que descartan la posibilidad de que pueda cumplirse. Ejemplo, encontrarse en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, yo te contrato para que ahora me notifiques en Asunción y en Carapeguá a las 5 de la tarde. Bueno, es imposible, ¿verdad? Puede ser jurídica, proviene de una norma que impide la prestación, ejemplo, hipotecar una mesa, porque es una cuestión que es legalmente imposible y porque las hipotecas se aplican o están diseñadas para garantizar obligaciones sobre bienes inmuebles. Para bienes muebles, como ser una mesa, la garantía que se establece legalmente es la de la prenda. Entonces ahí hay una imposibilidad legal, ¿verdad? Otro problema también es el de la determinabilidad. El objeto debe ser determinado o determinable de forma tal que permita precisar al momento de su cumplimiento. No debe ser ambiguo de forma inconsciente y no verificable. Ejemplo, alguien se obliga a comprar arroz. Hago un contrato para que fulano de tal me venda arroz. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuánto arroz? ¿Qué tipo de arroz? ¿Cuándo arroz? Etcétera. Pero si la prestación tiene posibilidad de determinación, o sea, determinable al momento de cumplir, es válida. Por ejemplo, me obligo a pagar el equivalente a 1000 jornales de aquí a 5 años. 1000 jornales puede ser ahora un valor variable, ¿sí? ¿Verdad? O ambiguo, quizás ayer valía algo, mañana valdrá otra cosa, pero sí es verificable de acá a 5 años. Entonces, hay obligaciones que probablemente en el momento no tengan un objeto determinado muy claramente, pero que permitan al momento de la celebración o de cumplimiento del contrato, que permitan en ese momento verificar las características del contrato o de las prestaciones de las partes. Bien, apreciación pecuniaria. En principio, y estábamos viendo dentro de los elementos del objeto, en principio, por los artículos 299 y 418 que ya vimos, el objeto debe ser tasable económicamente o traducible
a una suma dineraria como regla general. Existen prestaciones que no pueden ser valoradas económicamente. Entonces, ¿cuáles? El descanso, la salud, privacidad, calidad del ambiente. No obstante, no representado un interés económico, deben ser amparados por el derecho. Ejemplo, la obligación de un violinista de no ejecutar su violín en horas de la siesta, ¿verdad? Que son obligaciones de no hacer. Efecto de la falta de cumplimiento de los requisitos. ¿Qué pasa si no se cumplen estos requisitos que estuvimos viendo? Eh, Está en la parte final de este artículo 299 que dice, la inobservancia de estas reglas se refiere a todas, no solamente a los hechos imposibles, sino también a los prohibidos y a los que no estén dentro del comercio. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por este artículo. ¿Ok? Entonces, la consecuencia jurídica es la destrucción del acto, ¿m? Mediante la declaración. Puntualmente acá vemos que dice el 357, que está mucho después, dice, es nulo el acto jurídico si fuere ilícito, ¿m? Coincidiendo con el literal B, o imposible, coincidiendo con el literal C del 299. Bien, y acá llegamos a los componentes de los actos jurídicos que vamos a continuar el día de mañana. Yo ya les hice la grabación de la clase de mañana, que se las voy a dejar con la gente de la organización para que la cargue y de cualquier manera también ustedes que puedan acceder a las presentaciones, a las diapositivas, para que esto le ayude a lo que tenga que ver con la evaluación del día miércoles. Bien, por mi parte, hasta aquí es todo. Nos veremos entonces el próximo lunes, esperando de nuevo una victoria de nuestra querida selección. Bueno, a ver, acá hay una pregunta de Leonidas Peralta. Dice, profesor, este código fue usado y abusado por los mal llamados pirañitas en nuestra ciudad. Eh, no sé bien a cuál de los puntos te referís de lo que estuvimos hablando. Me imagino que habrá sido por el tema de los cuidacoches, ¿verdad? Eh, y muy difícil que ellos hayan tenido un poco idea de esto. Eh, sí, es increíblemente objeto de mucho desconocimiento por parte de las autoridades, también las implicancias del derecho ordinario que tenemos en la ley. Sería bueno de repente para ellos también hacer este curso de repaso de lo que tiene que ver todo con la legislación y el derecho en líneas generales, resumen bastante grande de la carrera. Bueno, nos veremos entonces el próximo lunes. Les deseo suerte para la evaluación del día miércoles y nos vemos la semana siguiente con nuestra lección, con nuestra unidad número 4 entonces. Hasta entonces y que tengan un muy buen resto de jornada y de semana. Nos vemos.